Esto es Quiérete, te vas a necesitar. Procura ser siempre tu abrigo, tu alivio, tu oído, porque si tú te apoyas, te abrigas, te oyes, nada estará perdido. Y en ese silencio vacío sonará la canción de tu alma que te hará sentir que nunca estarás solo si tú realmente no te fallas. ¿Eres de las personas que creen que muchas de las cosas que ocurren son injustas o dolorosas? ¿O quizás ya vas formando parte de ese creciente grupo de personas que van comprendiendo este majestuoso y sofisticado juego de la vida? Y aunque te resulte extraño creerlo, todo ocurre con un poderoso ¿para qué? El universo tiene reglas muy claras y para este campo energético no hay nada que no guarde coherencia, resonancia o propósito. Digamos que aunque haya cosas que a ti se te escapen de la comprensión que tu mente pueda ofrecerte, para este gran escenario de la vida, todo tiene un tiempo perfecto y una forma de ocurrir oportuna. En tu vida no existen las casualidades, sino más bien las causalidades. Así que esfuérzate en comprender de qué va esto del juego de la vida para hacer de tu vida ese escenario maravilloso donde emplearte de la manera más poderosa en el propósito que tienes trazado. Muy feliz lunes, mi gente maravillosa. Un abrazo muy grande a esa pandilla feliz que entre todos conformamos aquí en Quanti Coach. Un agradecimiento muy especial a los que me escriben diciéndome que el formato de podcast es uno de sus preferidos y por eso aquí lunes tras lunes me encuentran colgando un nuevo episodio, una nueva reflexión que pueda servir para empoderarnos y para salir adelante en este gran juego de la vida. Y bueno, hoy concretamente hablando de ese juego de la vida, vamos a abordar todo este entramado del universo, cómo funciona esta tecnología universal a través sobre todo del enfoque de las 7 leyes universales. Seguramente habrás escuchado hablar de las 7 leyes universales y más si formas parte de esta pandilla feliz que aquí hacemos en Quanti Coach, donde tenemos información por un montón de lugares como Instagram, YouTube, el blog y demás. Bueno, de hecho, hablando del blog, este podcast está inspirado en el último artículo del blog que se publicó la semana pasada bajo el nombre Para el universo no existen las injusticias. Por eso también a este podcast he decidido ponerle el mismo título, salvo que le voy a añadir el de subtítulo especial 7 leyes universales, para que sepan bien e inequívocamente de qué va el tema de hoy, de qué vamos a hablar en el podcast de hoy. Y bueno, sé que les preocupa bastante cómo resolver las cuestiones que visitan su vida, ¿no? Y que dependiendo ya el nivel de conciencia que cada uno va teniendo en esto de la percepción, podcast número 1, donde hablaba de ello, vamos viendo más o menos injustas las cosas que nos van ocurriendo. Pero debemos saber, por lo menos en teoría, a priori, aunque luego ya vamos cada uno evolucionando y haciendo lo nuestro, que para el universo no existen las injusticias como tal. Aquí todo tiene un para qué. Todo lo que está en tu vida
tiene una poderosa razón para existir. Tiene algo que te está invitando a revisar, algún conflicto, y esto ya lo hemos desarrollado en varios podcasts, o en el blog también, en los posts de Instagram. Tiene siempre esa poderosa razón que es ni más ni menos que una invitación a evolucionar. ¿Cómo evolucionamos? A través de la toma de conciencia. Al fin y al cabo hay que recordar que nuestra alma viene aquí con un propósito, el propósito de pasar, digamos, transmutar, trascender, una serie de programas o de correcciones que tenemos que hacer, y esos conflictos, esas cosas que van sucediendo, que a veces no nos parecen del todo benévolas o no nos alegran la vida precisamente, están con esa intención. Pero si a eso le añadimos que el universo tiene unas leyes, tiene una especie de manual de instrucciones, las cosas pues se puede ampliar muchísimo más. De hecho, a mí una de las cosas que más me ha gustado cuando inicié mi estudio de Cábala hace 6 años es todo esto de que existe un para qué para todo. Hay como un manual de instrucciones del universo. Y la Cábala, todo lo que ha ido desarrollando, tiene coherencia con todo esto de las 7 leyes universales. De hecho, la famosa ley de atracción no es ni más ni menos que un compilado de estas 7 leyes universales. Es como que tomaron varias de estas leyes y entendieron que nuestra capacidad de atraer se da por una serie de circunstancias que estas leyes ya declaraban en sus postulados. Entonces, comprender esto marca la diferencia, porque es como, imagínate que tienes un artefacto en tu casa, un electrodoméstico o un aparato que te sirve para algo, pero no sabes cómo funciona. Vas como aprendiendo a los tumbos para qué existe ese aparato, qué cosas puede hacer. Qué diferente es cuando ese aparato viene con un manual de instrucciones y te molestas en sacarle el rendimiento. Es más, te voy a poner un ejemplo para que te ubiques mejor. Seguramente has tenido muchas veces un aparato en tu casa que crees saber cómo funciona, que a simple vista parece que lo llevas bien a su uso y le sacas un rendimiento bueno, pero luego un día de esos caes, que encuentras ese manual de instrucciones y te das cuenta que en realidad podías hacer muchas más cosas con ese aparato. Bueno, para eso quiero que te sirva la reflexión de hoy, para que te des cuenta que en este escenario de la vida, más allá de que parece que todos tenemos digamos, el funcionamiento aprendido, hay mucho que recordar. Y digo recordar y no precisamente utilizo el verbo aprender, porque en realidad todo esto que voy a decir hoy ya lo sabes, solo que no lo has despertado dentro tuyo, no lo has integrado, no lo has puesto en práctica. Así que yo creo que te puede servir muchísimo la reflexión de hoy. Bueno, comenzar diciendo que las 7 leyes universales tienen una antigüedad bastante considerable. Están escritos en el Kybalión, se le adjudica su interpretación o su escritura a Hermes Trismegisto. A mí la verdad es que entrar en estos temas históricos o ir hablando de estas personas, que bueno, se les agradece el aporte que han hecho, no me parece realmente lo relevante y en lo que quiero entrar. Quiero que cuando hablemos de las 7 leyes universales, hagas de cuenta como cuando, por ejemplo, practicas las leyes civiles en tu vida. En realidad a ti no te interesa esa ley, quién la hizo o digamos cuándo se aprobó, sino lo que te importa es qué exige de ti para tú estar en ese cumplimiento. Imagínate cuando hablamos de leyes universales, vale la comparativa con esto de las leyes del Código Civil, por ejemplo, porque las leyes universales funcionan independientemente de que tú las conozcas o no, al igual que pasa con las demás leyes. O sea, tu ignorancia no te exime de responsabilidad. Y el universo tiene, digamos, el mismo trato para contigo que las demás leyes que tú te esmeras en cumplir. El universo pone un entramado, yo le llamo la tecnología del universo a todo esto que vamos a ver hoy en las leyes, y luego ya tú eres dueño de cumplirlas o no, independientemente de que ellas sigan operando en tu vida más allá de tu conocimiento. Entonces mi pregunta es,
Si sabes que existen unas leyes universales que van a funcionar independientemente de que tú les hagas caso o no, ¿no te gustaría saber de qué va el asunto? ¿No te gustaría saber cómo sacarle el mayor provecho? Bueno, yo creo que si has llegado hasta este punto de este podcast es porque tu respuesta es sí, así que vamos a ir con la primera de esas leyes. La primera de esas leyes es la ley del mentalismo. La ley del mentalismo dice que el todo es mente, el universo es mental. Y así es, porque todo cuanto existe en este universo formó parte de un pensamiento. Y así como todo es creado primero en una mente para luego ser parte de la materia, ser parte de todo aquello que tú puedes observar o sentir, este principio es la base de todo cuanto existe. Los pensamientos vibran, tienen frecuencia, varios pensamientos van agrupándose a su vez en campos resonantes, de los cuales luego tú vas a ir descargando por esa resonancia esos archivos, por decirlo de alguna forma, que forman parte de esos pensamientos. Estas construcciones mentales no quedan a la deriva porque tú abandones esos pensamientos, sino que ya forman parte de ese campo. Por eso es importante en todo esto, cuando hablamos de pensamientos positivos, de cambiar creencias y demás, que nos demos cuenta que mientras vibremos en esa onda de esos pensamientos, y voy a poner un ejemplo con esto, por ejemplo, aquí en España cuando vino la crisis, hace varios años atrás, y se instaló, y varias personas comenzaron a darle fuerza a esa crisis, a alimentar pensamientos en base a lo que observaban en esa realidad, iban poniendo, digamos, granitos a ese campo que alimentaba el estamos en crisis, pónganlo entre comillas, estamos en crisis, España está en crisis, pues todos íbamos a su vez descargando archivos de ahí y manifestándolos en una realidad. Estos pensamientos, cuando son de la misma resonancia, se van agrupando y van formando estos campos. Y de ahí nos vamos como que descargando todo. Así que hay que tener mucho cuidado también cuando entre todos vamos formando ese inconsciente colectivo, porque van, digamos, activándose como especie de viveros, de pensamientos, de campos que van a estar activos, y que si tú pues vas a ir resonando con ellos, vas a tener acceso a lo que ahí hay guardado. Son como nubes, ¿ok? Es como que si tienes un Dropbox, un Drive de estas nubes donde uno comparte archivos, y tú estás invitado a esa nube por el pensamiento, por ejemplo, que estás teniendo, los archivos que vas a descargar para tu vida, para crear tu realidad, están en resonancia con lo que ahí hay guardado, por ese principio de que todo es mente, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, voy a darles un ejercicio para hacer. Esto también lo tienen todo escrito en el artículo del blog que les digo, así que pueden pasarse por ahí para no tener que, hoy en el podcast la facilidad que van a tener es la de no tener que tomar nota, porque lo tienen todo esto escrito. Así que bueno, la propuesta del ejercicio que les hago es que aprendan, cuando están en una baja vibración, cuando están en un pensamiento limitante y están como más observadores, están como más atentos a vibrar en el presente, a darse cuenta que pueden cancelar ese pensamiento. ¿Ok? Ese pensamiento, por ejemplo, ya se están dando cuenta que no les gusta, que no vibra en la frecuencia de la vida que desean tener, con lo cual lo que pueden hacer es pasar la mano por la frente como si estuvieran secándose el sudor. Imagínense el acto de pasar la mano por delante de la frente, tocando la frente, y pueden decir ante ese mal pensamiento: me perdono por crear este pensamiento en mi campo de posibilidades. Suprimido, cancelado.
Y esto lo pueden hacer en cualquier momento. Pueden hacerlo mientras esperan el autobús, en el momento en el que están pensando, aunque haya mucha gente. Imagínense que están en una reunión y están teniendo un mal pensamiento, pues pueden pasar su mano por la frente y dicen: me perdono por crear este pensamiento en mi campo de posibilidades suprimido, cancelado. Imagínense qué práctica que es esta herramienta, porque cuando comprendemos que esos pensamientos tienen vida propia, que en realidad esto no es tan inocente como parece, podemos también sentirnos, aparte de creadores de nuestros pensamientos, también con la potestad de poder cancelar aquello que no queremos que siga formando parte de campos de donde nosotros vamos a acceder a descargarnos realidades. Bueno, esto es en referencia a la primera ley del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Ahora vamos a la segunda de las leyes universales. La segunda de las leyes universales es la ley de correspondencia y nos dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y bueno, continuando con lo que explicaba en la primera ley, cuando hablamos de correspondencia, estamos hablando ni más ni menos que de resonancia. Y esta palabra me escuchan muchísimo decirla cuando escribo, cuando grabo los vídeos. Utilizo mucho la palabra resonancia y es sinónimo de correspondencia a nivel vibratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que según vibro, atraigo, y hay una correspondencia de mi vibración con aquello que al fin y al cabo acabo manifestando. ¿Vale? Hay que comprender que nada que no tenga resonancia con nuestra frecuencia podrá ser atraído por nosotros. Con lo cual, este principio nos sirve para que nos observemos que en realidad todo lo que hay en nuestra vida, nos guste o no nos guste, tiene una perfecta atracción por semejanza. Y habrán escuchado hablar muchas veces de atraes lo que eres. Pues en esta frase se contiene la explicación en la ley de correspondencia. Atraes lo que eres, ¿por qué? Porque todo tú eres un campo de frecuencia que no va ni más ni menos que por esa resonancia, por esa correspondencia, a tener una semejanza en el campo, y esa semejanza va a venir a visitarte en forma de situaciones, de realidades que acaben formando lo que al fin y al cabo llamas vida. Cuando hablaba de esos campos de pensamientos y me refería a grupos de vibración con los cuales yo por resonancia podría descargar realidades, también ya estaba adentrándome en esto de la correspondencia, porque las primeras leyes en sí vamos a notar que más allá de que están desmembradas para una mejor comprensión, tienen una explicación en la propia ley de atracción. Por eso yo hablaba de que al principio, ¿no?, cuando comentaba de la ley de atracción, que viene haciendo como un compilado de las primeras leyes que voy a enumerar. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo he pensado que deseo sacarme la lotería, ¿no? Y ese pensamiento ya está en el campo. Pero, ¿qué ocurre? He lanzado el pensamiento al campo de visualizarme con esta abundancia de haberme sacado la lotería, pero mi vibración, mi frecuencia en sí, de lo que termino haciendo en el resto del día y en el resto de mi vida, no corresponde con descargarme la realidad que ese pensamiento contiene. Así que aquí hay que tener mucho cuidado, porque más allá de que lancemos el pensamiento tiene que ir acompañado con una vibración correspondiente con lo que yo deseo manifestar. Por eso, cuando decía la frase atraemos lo que somos, me refiero a que lo que termina descargándose en nuestra realidad es lo que vibra en correspondencia con nosotros mismos. Por eso es importante que vigiles cómo estás vibrando, ya que no debe de extrañarte cuando sucesos de esos que te desagradan te visitan, porque la resonancia o correspondencia que guardas con ellos es semejante, por eso están ahí.
si no, no estarían. Así que si estás en ese punto de partida de cambiar tu vida, todo esto que te estoy contando hoy es digno de poner en práctica. Vigilar cada punto por separado de estos a los que hacen alusión las leyes universales es un magnífico comienzo para cambiar todas esas realidades que no te gustan. Tercera ley universal de esas 7 leyes universales, y la tercera es la ley de vibración. Y van a notar que todo tiene relación en estas 3 primeras leyes con la ley de atracción, y que todo en sí, para explicar la primera, la segunda y la tercera, vamos a ir tocando puntos que a su vez están en estas 3 primeras leyes. Como que les va a costar separar los conceptos, pero ese no es el problema, ¿vale? Porque yo casi que prefiero que estas 3 primeras leyes las abracen de manera conjunta, no las separen y las integren como la propia ley de atracción en sí misma, porque es de ahí donde van a poder ponerlas en práctica de manera más fácil y más fluida. Bueno, la ley de vibración dice que nada está inmóvil, que todo se mueve, que todo vibra. Y eso no nos debe de resultar extraño, porque en este universo todo tiene vida y todo está en movimiento. Desde tu cuerpo hasta la mesa donde apoyas tu desayuno, donde la silla donde te estás sentando en este momento o el sillón donde estás, todo tiene su campo particular. Un campo en donde hay una danza de electrones, protones, neutrones girando alrededor de un núcleo de un átomo. Y esto ocurre tanto por ejemplo, en el plato de comida que puedes poner enfrente a ti en tu almuerzo, como en tu propia piel, puede ocurrir en tu perro. O sea, todo está en continuo movimiento. Esta danza atómica y subatómica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de vibración, hablamos de la vida en sí en este universo, un universo vivo y vibrante donde cada cosa se irá uniendo a otra a la vez por la resonancia de su propia vibración. Y esto le da explicación a la ley anterior, o sea, esa correspondencia que se termina efectuando, la causa de que exista es porque vibra. Hay una vibración, entonces cada vibración va a ser resonante o correspondiente con otra. Y ahí vamos manifestando, ahí vamos creando. Todo lo que vibra tiene esa frecuencia, y esa frecuencia es de mayor o menor vibración. Si tiene mayor vibración, estaríamos hablando que es una frecuencia más sutil. Si tiene menor vibración, ahí estaríamos hablando de una frecuencia más densa. Cuando hablamos de densidad, por ejemplo, que decimos, es que la energía aquí está muy densa, estamos hablando de que hay una vibración baja. En cambio, cuando hablamos de sutilidad, de fluidez, hablamos de que hay una vibración alta. Tu consigna, tienes que saber que es tratar de vibrar lo más alto que puedas. Y para eso tienes que vigilar la primera ley, la de que todo es mente, con lo cual vigilar tus pensamientos. Vigilarlos no significa que los tengas que controlar. Si tú estás en control de tus pensamientos, vas a tener ansiedad, vas a tener incluso densidad. Lo importante es que te puedas escuchar y estar en el presente. O sea, que tengas la capacidad de darte cuenta cuando el pensamiento está en acción en tu mente, cuando está discurriendo en tu actividad mental, y poder, por ejemplo, hacer el ejercicio que se proponía al comienzo, poder cancelarlo para que puedas manejar y gestionar mejor tu frecuencia, y a la vez, por ende, poder operar en esa correspondencia de la segunda ley de la mejor manera y de la manera más fluida, más fácil. Al fin y al cabo, esto parece complicado, pero porque nos basamos mucho en querer controlarlo todo. Pero con el truco de la primera ley
y la observación de la segunda y la tercera, podemos ya declararnos creadores conscientes. ¿Creadores conscientes de qué? De lo que atraemos a nuestra vida. O sea, en definitiva, de la ley de atracción. Bueno, mi gente linda, como este tema es muy largo y yo creo que tienen mucho para integrar, vamos a separarlo en 2 podcasts. Y en el segundo podcast vamos a trabajar con las siguientes leyes que siguen. Ley de polaridad, ley de ritmo y también lo que es la ley de causa y efecto y de generación. Y a su vez, cuando hagamos la siguiente parte e integremos estas 4 leyes que nos faltan, voy a dar una introducción a la ley de evolución, que es muy importante para poder a su vez comprender nuestro propósito de vida. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Comentarles 2 cositas importantes. La primera es más bien un recordatorio que todo esto que estamos desarrollando en este podcast y en el que sigue ya lo tienen en el blog de mi web en www.quanticoach.com, la última entrada que tenemos al blog. Y a su vez tenemos en YouTube, en el canal de YouTube QuantiCoach, 8 vídeos desarrollando cada una de estas leyes. Así que bueno, les dejo tarea para la semana y también mi deseo de que tengan una maravillosa semana desde este punto que he lanzado hacia ustedes, el de la consigna de ser creadores conscientes. La semana que viene, el lunes, en la nueva entrega del podcast, desarrollaremos el resto de las leyes universales. Que tengan una maravillosa semana y recuerden, ámense y todo saldrá bien.